Hola, mi nombre es Mariana Juárez Membrillo y hoy voy a hablar un poquito de la familia Vitaceae, pero en específico de los posibles efectos que pueden provocar los brasinosteroides en la maduración del fruto. La familia Vitaceae se compone de 14 géneros, con aproximadamente 850 especies que se distribuyen ampliamente por todo el mundo. Sin embargo, son especies que prefieren climas cálidos y tropicales. Estas plantas son obricotiledóneas que se caracterizan por ser arbustos leñosos que cuentan con zarcillos, lo que las hace excelentes plantas trepadoras. Tienen flores pequeñas, hermafroditas o dioicas y bayas con abundante endosperma. Esta familia es de suma importancia económica gracias a la presencia de la vid. Las uvas constituyen uno de los frutos más nutritivos y ricos en vitamina C. Principalmente su importancia reside en la utilización para la elaboración de vinos, alcoholes y vinagres, a partir de la fermentación de jugo de sus frutos. Existen unas 500 variedades de uvas, sin embargo, solamente unas 40 variedades se emplean en la industria del vino y tan solo unas 20 para el consumo como uva de mesa. Actualmente, la elaboración de vino es tan importante que constituye una verdadera disciplina conocida como enología, donde el proceso básico para la elaboración del vino es la transformación de glucosa o azúcar de uva en alcohol etílico y gas carbónico. Sin embargo, también existen otras aplicaciones, como lo es en la industria de la belleza, pues de las semillas se elaboran aceites comestibles, lociones, cremas, entre otros productos de belleza. Ahora hablemos un poco del otro protagonista de esta historia, los brasinosteroides. Los esteroides que presentan cierta acción hormonal en las plantas se denominan en conjunto brasinosteroides. Estas sustancias son un grupo de polihidroxiesteroides sintetizados en bajas cantidades cuyo representante más activo es el brasinólido, pero existen más de 70 representantes. Suelen aparecer en semillas, frutos, tallos, hojas y brotes florales, pero apareciendo en niveles altos en el polvo. Por lo general, se producen en bajas concentraciones y suelen estimular el crecimiento en tallos y plántulas, favoreciendo la elongación y la división celular. La síntesis de brasinosteroides se produce a partir de los esteroles que tiene la planta, siendo el campesterol el que se usa preferentemente, pero también está el brasinolide o brasinolida, ambos son los brasinosteroides más conocidos y estudiados. De ese mismo modo, una de sus principales funciones es el estimular el crecimiento. Sin embargo, en raíces actúan como inhibidores de crecimiento. También son capaces de estimular el gravitopismo, tienen un papel dentro de la fotomorfogénesis y pueden inducir la diferenciación del xilema, así como retrasar la fisión en la hoja. Participan en procesos como la senescencia o la girogénesis, pero también estimulan la producción de etileno y potencian la resistencia al estrés biótico y abiótico. En sí, el género de mayor importancia sin dudas es Vitis, y del cual se han generado mayor número de investigaciones en relación con brasinosteroides. Se ha sugerido que los brasinosteroides y el etileno promueven la maduración a través de complejas interacciones, mientras que la opsina retrasa algunos procesos asociados a la maduración. El primer artículo que tomaremos como referencia es Grapes on Steroids. La producción y la calidad de la uva y el vino dependen en gran medida del proceso de maduración de la fruta. Las características sensoriales y nutricionales son aspectos importantes para los consumidores y su desarrollo durante la maduración de la fruta implica un complejo control hormonal. La nutrición de la planta es importante para tener un buen rendimiento de la viña. Asegurar un tamaño uniforme de las uvas en los racimos y una maduración adecuada son aspectos a observar para satisfacer las exigencias del mercado. Así es como se discute el papel de los brasinosteroides como promotores de la maduración. El fruto pasa por distintas fases para conseguir un buen desarrollo: el crecimiento herbáceo de la baya, el embero y la maduración, para que al final se lleve a cabo la adecuada vendimia. El final de la fase de latencia o embero se caracteriza por el inicio de la acumulación de azúcares y la rápida pigmentación de las bayas por antocianinas en las variedades de uva roja. Tras el embero se acumulan altas concentraciones de glucosa y fructosa, junto con una disminución de los niveles de ácido orgánico y el ablandamiento de la baya. En la tercera fase, el desarrollo de la baya, se resintetizan muchos precursores del aroma y muchos compuestos aromáticos. La maduración es una fase importante en la que la fruta verde se convierte en una fruta muy apetecible, rica en nutrientes y coloreada. Se han clonado genes implicados en la biosíntesis y detección de brasinosteroides y se ha caracterizado su perfil transcripcional durante el desarrollo de la uva. Estos estudios revelaron patrones de acumulación de transcripciones que eran consistentes con un aumento drástico de los niveles de brasinosteroides endógenos, como la casosterona y su precursor directo 6-deoxocasosterona, que se observaron al inicio de la maduración del fruto. Además, la aplicación de EpiPL, otro brasinosteroide, aceleró la maduración de las bayas, mientras que un inhibidor de la biosíntesis de brasinosteroides, el brasinazol, retrasó la maduración. Los efectos de los tratamientos con EpiPL y brasinazol fueron evidentes tanto en la aparición de la coloración de la piel como en los niveles finales de azúcar en las bayas maduras. Se aislaron posibles homólogos de uva de los genes que codifican las enzimas de biosíntesis de brasinosteroides, como el brasinosteroide 6-deoxidase y el receptor de brasinosteroides brasinosteroide insensitive 1. Esta primera gráfica nos muestra el peso de la baya conforme va avanzando la maduración. Este se señala con la línea punteada, mientras que la concentración de brasinosteroides se señala con la línea y puntos negros.
Hay que señalar que la figura sirve como control para ver las condiciones normales, es decir, que no se aplicó ningún tipo de brasinoesteroide exógeno, solo se reportan los brasinoesteroides endógenos, entonces existe un claro patrón de cambios en los niveles de brasinoesteroides endógenos. Por otro lado, esta figura nos muestra los niveles del brasinoesteroide bioactivo castasterona, que fueron elevados en las flores y durante el desarrollo temprano de la paya, pero disminuyeron notablemente después de esta etapa, alcanzando un mínimo 10 veces menor. Sin embargo, observamos un aumento espectacular de los niveles de castasterona y de su precursor directo, la 6-deoxycastasterona. Precisamente este cambio coincidió con el inicio de la maduración, pero también indica el aumento del peso de las bayas y de los sólidos solubles que también se producen en ese momento. Finalmente, aquí se pueden ver los niveles de 6-deoxycastasterona y castasterona en las bayas de buen desarrollo, es decir, durante la maduración, y se nota que los niveles de estos son bajos y aumentan conforme la baya madura. La razón de la disminución observada en la concentración de castasterona que se produce en las primeras etapas del desarrollo de la baya pueden deberse, al menos en gran parte, al aumento concomitante del tamaño de la baya. Al final se llevó a cabo la examinación de la expresión de genes de jitomate y de la uva, esperando que estos fueran homólogos y que tuvieran un fin muy parecido. Los patrones de expresión observados pueden relacionarse con los cambios en los niveles de brasinoesteroides endógenos. Por ejemplo, el aumento de los niveles de brasinoesteroides endógenos coincidió con un aumento en los niveles de transcripción de BPWF1 y BPPRI1. En cambio, la expresión de BPPR6X1, que aumentó de forma constante desde la floración, se redujo drásticamente después de la floración y se correlacionó negativamente. Como metabolito primario y fuente de energía, los azúcares desempeñan un papel importante en el desarrollo y la calidad de las bayas de uva. Los azúcares se acumulan a niveles muy altos en las bayas de uva durante la maduración y modulan una serie de procesos vitales como la síntesis y acumulación de antocianinas y compuestos aromáticos. Los experimentos que se llevaron a cabo en este artículo fueron en el viñedo experimental de Baima en la Universidad Agrícola de Nanjing en Nanjing, China. El principal postulado es demostrar que el tratamiento con brasinoesteroides promueve la coloración en la piel de la uva en diferentes grados del desarrollo del fruto, observándose el efecto más evidente al inicio del embero. Se comprobaron los cambios en el contenido de azúcares y ácidos en la uva tras el tratamiento con brasinoesteroides. Se comprobó que en general el contenido de azúcares en la pulpa era mayor que en la piel de las bayas, siendo la glucosa la más alta y la proporción de sacarosa muy pequeña, especialmente en la piel de la baya. El contenido de azúcar al inicio del embero de las vides tratadas con brasinoesteroides fue mayor, lo que se reflejó principalmente en el aumento del contenido de glucosa. En las uvas tratadas con brasinoesteroides se observó un aumento del contenido de azúcar en la pulpa de la fase del embero completo durante el periodo de almacenamiento posterior a la cosecha. El contenido de ácidos orgánicos en la piel de la baya fue mayor que en la pulpa, siendo el ácido tartárico el componente más importante. Dado que la pulpa de la baya fue más sensible al tratamiento con brasinoesteroides que la piel, en las etapas de medio embero y embero completo hubo una reducción significativa en el contenido de ácido tartárico durante estas dos etapas. Al inicio del embero, la influencia de los brasinoesteroides en los ácidos orgánicos fue relativamente baja. Como metabolito primario y fuente de energía, los azúcares desempeñan un papel importante en el desarrollo y la calidad de las bayas de uva. Los azúcares se acumulan a niveles muy altos en las bayas de uva durante la maduración y modulan una serie de procesos vitales como la síntesis y la acumulación de antocianinas y compuestos aromáticos. Por ello es que estos últimos artículos desarrollan la idea de que los brasinoesteroides son capaces de alterar el dulzor de la baya durante el embero y la maduración. Las bayas fueron el único órgano afectado por los brasinoesteroides exógenos, porque los brasinoesteroides no pueden ser transportados a largas distancias. En cambio, ejercen un efecto de forma paracrina en sus lugares de síntesis. Por lo tanto, nuestra hipótesis es que los brasinoesteroides pueden afectar al transporte de azúcares y especialmente la descarga de azúcares en las bayas de la uva. Se diseñó un tratamiento para determinar si los brasinoesteroides exógenos podían rescatar el efecto de la pérdida de los brasinoesteroides endógenos, para examinar si los brasinoesteroides están implicados en el control de la descarga de azúcares en las bayas de una uva durante el embero. Las uvas fueron rociadas con la solución pulverizada solamente en el atardecer y en fechas exclusivas, además solo después de que las uvas ya estuvieran maduras. Los brasinoesteroides endógenos se cuantificaron extrayéndolos de cada una de las bayas y semillas. Se molieron en un mortero y se homogeneizaron en una solución de extracción con tampón PVS. Los extractos se centrifugaron y luego se recogió el sobrenadante y se almacenó a 4 grados centígrados. De ahí se midieron 3 compuestos esteroides: castasterona, 6-deoxycastasterona y brasinolida. La gráfica nos muestra el contenido de azúcares reductores en la piel y el zumo de las bayas de uva, así como el contenido de ácidos titulables en el zumo y el peso fresco y seco de las pieles de las bayas de uva en respuesta a los tratamientos de brasinoesteroides.
El tratamiento con brasinosteroides produjo un aumento significativo o muy significativo del contenido de azúcares reductores en el zumo durante la maduración de las bayas, lo que quiere decir que la aplicación de brasinosteroides exógenos puede aumentar la cantidad de azúcares en la baya. Para explorar más a fondo el papel de los brasinosteroides en la descarga de azúcar, analizaron los contenidos de brasinosteroides endógenos y los patrones de expresión de los genes de la biosíntesis de los brasinosteroides. El tratamiento con estos provocó un aumento de los niveles de transcripción en muchos grados, durante las diferentes fases del desarrollo de las bayas. Los niveles de transcripción de varios de estos aumentaron notablemente durante la maduración, mientras que otros disminuyeron y otros se mantuvieron estables. Por lo tanto, la aplicación exógena de brasinosteroides afectó los niveles de expresión de los genes relacionados con la biosíntesis y a la traducción de señales de los brasinosteroides endógenos. Al final, el brasinosteroide más abundante fue el brasinolida, seguido de la casasterona y del 6-deoxocasasterona. Estos resultados confirmaron que el contenido de la brasinosteroides endógenos en las bayas de uva estaba altamente correlacionado con la descarga de azúcares durante la maduración. Los brasinosteroides pueden tener diferentes funciones fisiológicas en las uvas, dependiendo de la etapa del desarrollo. Pueden afectar al metabolismo primario en las primeras fases de maduración de las bayas y al metabolismo secundario en las fases posteriores. El contenido total de brasinosteroides endógenos en las bayas está fuertemente correlacionado con el contenido de azúcares reductores, como la glucosa y fructosa, y con el peso seco y fresco de la piel. Sin embargo, hay que mencionar que la aplicación de brasinosteroides a las plantas produce una inhibición del crecimiento, a lo que también se le llama enanismo, pero la brasinolida exógena revierte este. La aplicación exógena de brasinosteroides causa la elongación en regiones de crecimiento joven, tanto en plántulas intactas como en segmentos cortados. Además, los brasinosteroides son esenciales para la elongación del tallo. Actualmente se conocen mutantes genéticos deficientes de brasinosteroides endógenos caracterizados por primera vez en 1996 en el Arabidopsis. A modo de conclusión, hay muchos informes sobre los efectos beneficiosos de los brasinosteroides aplicados exógenamente sobre el rendimiento, el vigor general y la tolerancia a la serie de los cultivos agrícolas y hortícolas. Desgraciadamente, estos informes han sido hasta ahora inconsistentes. En conjunto, el aumento de los niveles de brasinosteroides endógenos al inicio de la maduración y los efectos de brasinosteroides exógenos en este proceso indican que los niveles de estos pueden desempeñar un papel en la regulación de la maduración de las bayas de la uva. Por lo tanto, la pregunta obvia es ¿por qué mecanismos pueden influir los brasinosteroides en este proceso? La maduración de las bayas de uva es el resultado de la combinación de una serie de procesos, como la expansión y el ablandamiento de las bayas, la acumulación de azúcar, el color y el desarrollo del sabor y el aroma. Así, en las uvas, los altos niveles de brasinosteroides durante la veración pueden promover un aumento del tamaño en las bayas, al menos en parte regulando la expresión del gen correcto. Por otro lado, el estudio realizado sobre la expresión de genes y los niveles de hormonas vegetales durante el desarrollo de las bayas indica que los niveles de brasinosteroides pueden influir en el proceso de maduración de las mismas, demostrando un claro patrón de cambios en la expresión de los genes que controlan la síntesis de brasinosteroides y los niveles endógenos de los mismos, que coinciden con el inicio de la maduración. Además, demostraron que la manipulación de los niveles de brasinosteroides mediante la aplicación de sustancias exógenas y de un inhibidor de la biosíntesis de brasinosteroides puede promover o retrasar significativamente la maduración de las bayas. Sin embargo, nuestra comprensión de la maduración está lejos de ser completa y el mecanismo por el cual los brasinosteroides podrían influir en otros procesos de maduración son todavía desconocidos. Para entender completamente la influencia de los brasinosteroides en el desarrollo de las bayas de uva, será también necesario entender cualquier posible interacción entre los brasinosteroides y otros reguladores del crecimiento de la planta que también han sido implicados en el control de este proceso. A medida que se exploran las funciones de los brasinosteroides, cada vez más estudios observan que los brasinosteroides están implicados en el proceso de desarrollo y en la formación de la calidad de la fruta. Por ejemplo, se ha descubierto que los brasinosteroides exógenos aumentan significativamente el peso de la fruta y el contenido de azúcares solubles y antocianinas, y reducen el contenido de ácido orgánico en manzanas, melocotones y fresas. Otro de los grandes ejemplos es que al estudiar la respuesta de los brasinosteroides a la congelación a baja temperatura se podrá mejorar la calidad del almacenamiento de los tomates y los mangos. Pero no solo eso, sino que curiosamente también se ha observado que los brasinosteroides reducen la producción de tireno, retrasando la senescencia de las frutas. La maduración de la fruta en las uvas, por ejemplo, está estrechamente relacionada con los cambios en el contenido endógeno de brasinosteroides. Los brasinosteroides exógenos promueven el contenido de sólidos solubles en las uvas y el metabolismo secundario durante la maduración, que implica la síntesis de sustancias fenólicas en las bayas y en los vinos de uva, mejorando la calidad de sus productos.